Bueno, para hablar justamente de este tema, tengo la línea telefónica de Mega Noticias TVC y de antemano le agradezco. Pablo Montes, investigador del INCO. Buenas noches, Pablo. Un gusto saludarle. Hola Paco, un gusto estar en tu espacio, un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, escuchamos, no sé si alcanzaste a escuchar esta información que surgió en el Senado y dice Emilio Gamboa que sí habrá periodo extraordinario de sesiones, pero no dicen cuándo. Sí, después de todo, estas son buenas noticias. Escuchábamos en la nota, sí al periodo extraordinario, aunque todavía no dicen cuándo, y también escuchábamos que había avance, al menos en cuanto a la base que iban a tener los dictámenes. Ajá. Y que ya hay una entrada hacia el paquete de reformas al Código Penal y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. Entonces, por lo menos en el discurso se está mostrando un avance. Ahora toca ver en la realidad y en las acciones que nuestra clase política se pueda poner de acuerdo y también que cumpla con el plazo constitucional y tengamos un periodo extraordinario ya. Así es, estamos hablando de que el plazo estaba marcado para el 28 de mayo, aunque ya se había dicho que el periodo extraordinario sería para julio. ¿Qué pasaría si se va hasta julio? Pues mira, como sociedad civil nosotros estamos exigiendo que sea antes del 28 de mayo para cumplir con la Constitución y también porque posponerlo hasta después del proceso electoral de alguna manera quita este mecanismo de presión que estamos logrando hacia la clase política. Porque ellos ahorita se sienten presionados de dar respuesta a lo que la sociedad quiere. Y nosotros no creemos que el argumento electoral sea buen pretexto para posponer uno de los temas tan importantes como la corrupción. Entonces, exigimos a la clase política que sea antes de las elecciones para dos cosas. Para que escuchen a la sociedad civil y para que también muestren un compromiso de atender los temas que la sociedad requiere más allá de si les beneficia o perjudica electoralmente. Así es. Se está hablando, de acuerdo a lo que estábamos escuchando hace un momento con mi compañera Jessica Murillo, se está hablando de 7 leyes en donde pudiera ya haber consenso. ¿Sirve en esas 5? Sí, estas 5 leyes sí sirven y déjame explicar de una manera sencilla. Por favor. Estas leyes que se proponen aplican al ámbito, al régimen administrativo. Entonces, con estas leyes que ya están presentados documentos del PRI al respecto, que incorporan de hecho propuestas de sociedad civil y de los otros partidos, con estas 5 leyes se puede aplicar un sistema de investigación y sanciones administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poder investigar a actos de corrupción y a los que resulten sancionados se les darán multas y se les harán inhabilitaciones. Ahora, esto es insuficiente para acabar con el régimen de impunidad que impera en el país. Por eso exigimos las otras 2, para que además de la sanción administrativa existan las condiciones para empezar un proceso penal y que los corruptos, además de ser inhabilitados, también vayan a la cárcel. Sí, por eso te preguntaba, porque este tema de la inhabilitación, bueno, pues es un tema ya muy conocido por los mexicanos en el que, bueno, te inhabilito y sigue tu camino y no pasa nada, ¿no? Y no hay castigo. Exacto. Lo que estuvimos realizando en el trabajo de estas 5 leyes era también para que este régimen administrativo dejara de... Entonces las sanciones son más fuertes, las inhabilitaciones son más pesadas, hay sanciones económicas, pero sí hace falta cerrar la pinza con todo este tema penal para que también el miedo de ir a la cárcel sea un incentivo negativo para quien desee cometer un acto de corrupción. ¿Podemos pensar en que habrá buenas noticias en los próximos días? Esta semana se tiene que concretar. Pues la verdad, al menos en el discurso sí lo ha manejado así la clase política, todos los partidos, pero nosotros queremos empezar a ver más acciones. No sería la primera vez en este proceso legislativo, en este tema, que en discurso se dicen unas cosas y las acciones terminan por ser otras. Recordemos que hace menos de un mes los senadores se habían comprometido a sacar de su cancha, de su cámara, todo este paquete de leyes antes de que culminara el proceso ordinario de sesiones, y vimos que no fue así. Entonces queremos como sociedad ver que este discurso se traslade en acciones concretas y que la semana siguiente ya podamos contar con dictámenes y con una convocatoria de periodo extraordinario para votar. Y que la presión social que lleva a esta iniciativa ciudadana realmente obtenga los resultados que queremos. Exacto, nosotros hay puntos en donde como sociedad civil nunca estaremos dispuestos
ceder, y esto es la base de la iniciativa de ley 3 de 3 que fue respaldada por 634,000 mexicanos. Ha habido bastante debate acerca de la publicidad de las declaraciones, y este es un punto en donde sí, como sociedad, creemos que es indispensable para poder establecer un sistema de confianza y de rendición de cuentas entre clase política y sociedad, que tiene que quedar y que en un momento vamos a quitar el dedo del renglón. Pablo Montes, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Gracias a ti por la invitación, Paco. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y bueno, pendientes de este asunto de la ley anticorrupción. Y bueno, también estarán trabajando, así lo entiendo, en torno al tema de la marihuana y al tema del mando único. Vamos a ver si entre mañana y el miércoles deberán decidir si sí o no y para cuándo el periodo extraordinario allá en el Senado.